¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Este es el primero de una serie de 3 videos en los cuales estaremos realizando el análisis de estructuras aplicando el método de las rigideces. Cabe señalar que este método es cierto que es tedioso cuando se hace manualmente, sin embargo es muy oportuno y adecuado cuando se usa computadoras. En este caso vamos a estar utilizando dos herramientas principales. Uno será la hoja de cálculo de MATCAD y también nos vamos a apoyar en el programa de FTools para poder modelar nuestro ejercicio o nuestra estructura y poder verificar nuestros resultados. Es importante también señalar que en el caso de este método, aunque existen otros más, el método de la rigidez es un método de análisis del desplazamiento y una de sus ventajas es que se puede usar tanto en estructuras estáticamente determinadas como también indeterminadas sin tener que hacer grandes cambios. Cabe señalar que el libro que nos va a estar guiando para realizar estos ejercicios es el libro Análisis Estructural del autor Russell C. Hibeler en su 8ª edición. Para este primer video vamos a analizar cómo se realiza el ejercicio de una armadura. Posteriormente en los siguientes videos veremos cómo se analiza una viga y también cómo se analiza un marco. En el caso de la armadura, se trata de un ejercicio tomado del libro ya mencionado en su capítulo 14. El ejercicio es el 14-8 y se trata de una armadura sin asentamiento. Para comenzar vamos a analizar primero cómo está estructurado esta armadura. El ejercicio lo que nos pide es determinar la matriz de rigidez K para la armadura que estamos observando. También tenemos que determinar el desplazamiento vertical en la junta número 2 y la fuerza en el elemento número 5. Y nos menciona que consideremos al área igual a 0.0015 metros cuadrados y que la elasticidad es igual a 200 gigapascales. Como podemos observar, es una armadura de 6 elementos que en los extremos, o más bien en los nodos 5 y 1, se encuentran articulados. Entonces, tenemos que analizar esta estructura por el método de rigidez para poder encontrar lo que se nos está solicitando. En cuanto al método de rigidez, para poder guiarnos en la resolución tenemos que realizar un planteamiento del problema. Este método nos pide principalmente 3 cosas al inicio. Tenemos que identificar los elementos o miembros que componen la estructura y enumerarlos. También tenemos que identificar y enumerar nuestros nodos. Y también tenemos que ubicar cuáles son nuestros extremos tanto lejanos como cercanos de cada nodo. Después de eso tenemos que definir nuestros grados de libertad, pero vamos a empezar parte por parte. Comencemos con identificar las 3 cosas que mencionamos: nuestros elementos, nuestros nodos y los extremos. Para los elementos se suele colocar un número encerrado en un cuadrado junto al elemento que se está indicando. En cuanto a los nodos, se le suele colocar un número encerrado en un círculo. Y para poder guiarnos y identificar cuál es nuestro extremo lejano y el cercano, se señalan con unas flechas, donde la punta de la flecha señala al nodo lejano. Estas flechas también señalan el sentido que le estamos dando a nuestros miembros. Por lo común se suelen dar sentidos positivos. En el caso de la armadura, este sería saliendo del nodo, lo que nos indica que están trabajando a tensión. Entonces comencemos a analizar o a plantear este problema para poder después pasar a la solución. Entonces, como mencionábamos, tenemos que señalar y enumerar tanto nuestros elementos como nuestros nodos. Para los nodos utilizamos los números encerrados en un círculo junto al nodo que estamos indicando. En este caso, como lo podemos ver aquí, tenemos el nodo 1, el nodo 2, el 3, el 4 y el 5. Podemos observar que en el nodo 3 es donde tenemos la carga de 30 kilonewtons y en los nodos 1 y 5 tenemos los apoyos articulados. Ahora, en el caso de los elementos, para señalarlos, encerramos el número en un cuadrado junto al elemento que estamos indicando. Tendríamos nuestro elemento 1, el elemento 2, 3, 4, 5 y 6. Y también tenemos que indicar con una flecha el sentido en el que estamos proponiendo que trabajen. Para iniciar se proponen como positivos, por lo tanto en el caso de las armaduras sería saliendo del nodo. Tenemos las flechas en ese sentido, en sentidos positivos,
Y cabe señalar que las flechas o las puntas de las flechas nos señalan el nodo lejano del elemento que estamos trabajando. Por ejemplo, si tomáramos el elemento número 2, tendríamos que su nodo lejano sería el nodo 2 y el cercano sería el nodo 3. Es importante poder ubicar o entender estas señales, esta señalización, porque de ello depende toda la resolución del problema. Ahora, una vez que tenemos ubicado los números de nuestros nodos y de nuestros elementos, procedemos con otra parte del planteamiento que consiste en señalar o en identificar nuestros grados de libertad en los que trabaja la estructura. Como paso siguiente tenemos que definir los grados de libertad que tiene nuestra armadura. Cabe señalar que por regla siempre existen 2 grados de libertad por cada junta o nodo. Sin embargo, existe una diferencia en estos grados de libertad. Existen grados de libertad restringidos y no restringidos. Los restringidos serán aquellos que están actuando o que coinciden con las reacciones provocadas por los apoyos. Los no restringidos serán todos aquellos que se ocasionan o que existen en aquellos puntos o nodos donde no existe restricción o reacciones. Es importante, o más bien para mayor facilidad, vamos a identificar con colores dichos grados de libertad. A los grados de libertad no restringidos o también desplazamientos desconocidos los vamos a poner con un color rojo, y para los grados de libertad restringidos que sucede en las reacciones irán con un color negro. Es importante que comencemos enumerando primero los no restringidos y después los restringidos, ya que esto ayudará a mayor comodidad a la hora de subdividir la matriz de rigidez de la estructura, cosa que veremos más adelante. Además, hay que recordar o hay que tener en cuenta que para comenzar a enumerar siempre iniciamos por las X y después por las Y. Entonces en el pizarrón vamos a observar cómo queda esto. Como podrán notar, aquí ya tenemos enumeradas nuestros grados de libertad. En este nodo tenemos el grado 1 y el grado 2 en X y Y. Después tenemos el grado 3 en X, el grado 4 en Y, el grado 5 en X y el grado 6 en Y. 2 por cada nodo. Y como ya les mencionaba, estos están en rojo ya que indican los grados de libertad no restringidos. Una vez que enumeramos todos los no restringidos, seguimos con los restringidos que suceden en los apoyos, que como decíamos los tenemos en estos dos nodos. Entonces tenemos el grado 7 y el grado 8, el grado 9 y el grado 10. Hasta aquí culminamos con los grados de libertad. Ahora, es importante también escribir nuestras coordenadas, es decir, la coordenada de cada nodo. Su ubicación tanto en X como en Y. Por ejemplo, en este punto tendríamos 0 en X y 0 en Y. Para el siguiente nodo tenemos que nos desplazamos 2 metros, por lo tanto la coordenada sería en X 2 y en Y 0 porque seguimos en el mismo plano. Para el siguiente nodo tendríamos ahora 4 metros, por lo tanto la coordenada sería 4,0. Ahora en la parte de arriba volvemos a este nodo, nos volvemos a ubicar en el punto 0 de X, pero para las Y tenemos el valor de 2 por la diferencia de medidas aquí. Por lo tanto nuestras coordenadas quedarían como 0,2, y para el siguiente nodo estaríamos ubicados en la coordenada 2,2. Entonces estos datos nos servirán muchísimo a la hora de ir resolviendo nuestros ejercicios. Una vez que tenemos ese planteamiento, solo nos resta poder ubicar las matrices, tanto la matriz de rigidez general como las matrices de desplazamientos y de fuerzas o esfuerzos, que veremos a continuación. Entonces, para esta parte ya tenemos en pantalla señalados nuestros elementos, los sentidos en los que trabaja cada elemento, tenemos enumerados los nodos, y por acá abajo tenemos señalados nuestros grados de libertad, tanto restringidos como no restringidos. En total tenemos 10 grados de libertad. Ahora, lo que resta por parte del planteamiento es analizar la interacción de fuerzas globales con desplazamientos globales. Para ello tenemos en la página 552 del libro ya mencionado la ecuación 1418, que nos menciona que la fuerza global es el resultado de multiplicar la matriz de rigidez
global de todo el elemento o de todo la estructura multiplicada por la matriz de desplazamientos globales. Sin embargo, cada una de estas matrices podemos observar que se divide en ciertas secciones. Por ejemplo, para la matriz de fuerzas globales tenemos esta parte que es QK, que estas son las cargas externas conocidas. También tenemos la parte de QU, que estas significan cargas desconocidas. Sobre el otro extremo tenemos DU, que esta es la... Bueno, aquí ya estamos en la matriz de desplazamientos globales, y la parte DU significan los desplazamientos desconocidos. Y la segunda parte, DK, significan desplazamientos conocidos. Por último, en la parte del centro tenemos a KG, que esta es nuestra matriz de rigidez global de toda la estructura, y la seccionamos en 4 partes. Tenemos K11 o K11, tendremos K12, tendremos K21 y K22. Ahora, ¿qué es lo que nos va a indicar o cuál va a ser el parámetro de qué manera partir nuestras matrices? Bueno, las que nos van a indicar serán pues la diferencia entre grados de libertad restringidos y no restringidos. Por ejemplo, como decíamos hoy, primero enumeramos los no restringidos y por último los restringidos. Entonces, el número de grados no restringidos será el número al cual vamos a cortar nuestra matriz. Por ejemplo, teníamos 6 grados no restringidos, por lo tanto en nuestra matriz la vamos a cortar a 6 y por eso queda de esta forma. Tenemos nuestros 6 grados por nuestros 6 grados, quedándonos K11 de 6 por 6, K12 de 6 por 4, K21 nos quedará una matriz de 4 por 6 y K22 de 4 por 4. Ahora, ¿cómo vamos a rellenar los espacios? Bueno, en el caso de la matriz de rigidez, esta pues se va a ver más adelante, porque se va a ir generando a través de la solución del ejercicio. Sin embargo, sí podemos ubicar tanto QK como DK. ¿Por qué? Porque decíamos que estas son las cargas externas conocidas y los desplazamientos conocidos respectivamente. Por lo tanto, para QK conocemos que tenemos una carga de 30. Ahora bien, es importante ubicarla en los grados de libertad correspondiente. Por ejemplo, el primer espacio es para el grado 1. Por lo tanto, tenemos que buscar si tenemos alguna carga conocida en ese grado. Y si nos ubicamos, el grado 1 sería este. Por lo tanto, en ese espacio que sería en el nodo 3 y en el eje de las X, no tenemos ninguna carga, pero en el mismo nodo 3, pero en el eje de las Y, que sería el grado 2, sí tenemos una carga negativa de 30 kilonewtons. Por lo tanto, en esta parte de la matriz tendríamos para el grado 2 la fuerza señalada de 30 kilonewtons negativa, obviamente. Y entonces, si analizamos
nuestro ejercicio de los grados 1 al 6, que serían donde no existen los apoyos, la única carga que tenemos es la que ya señalamos, la de menos 30. En ninguno otro de los grados de libertad tenemos cargas. Por lo tanto, el resto de la matriz QK quedaría en 0. Para QU solamente nombramos que van a ser las reacciones que vamos a encontrar. Decíamos que QU son las cargas desconocidas, cargas o reacciones. Por lo tanto, tendremos una reacción en 7, una reacción en 8, una reacción en 9 y una reacción en 10. Para nuestros grados de libertad 7, 8, 9 y 10. Ahora, sobre el otro extremo, en cuanto a desplazamientos globales, la parte de DU, que son los desplazamientos desconocidos, pues solamente nombraríamos aquellos que vamos a encontrar a través de solucionar el ejercicio. Sería D1, D2, D3, D4, D5 y D6. Para DK, en este lugar posicionamos los desplazamientos conocidos. Si el ejercicio nos dijera que tenemos algún desplazamiento en cierto nodo, tendríamos que ubicarlo dentro de este parámetro. Pero como el ejercicio no nos dice que haya un desplazamiento, por lo tanto, los 4 valores para grados 7, 8, 9 y 10 quedarían en ceros, porque no existe un desplazamiento inicial. Entonces, ahora, ya que tenemos este planteamiento terminado, podemos comenzar con la resolución del ejercicio. Para poder analizar las armaduras, se tiene que subdividir la estructura en una serie de elementos finitos. Nuestros elementos finitos será cada uno de los miembros que componen nuestra estructura. En este caso decíamos que teníamos 6 elementos o 6 miembros, por lo tanto tendremos que realizar este procedimiento 6 veces. Lo que se busca es generar una matriz de rigidez propia de cada elemento para que al final juntarlas todas y tener nuestra matriz de rigidez global. Para conseguir esta matriz de rigidez de cada elemento tenemos que hacer el análisis que veremos a continuación. Para empezar tenemos que calcular la longitud de nuestro elemento.